el silencio se conecta con lo que nos calma y nos reconforta. Y eso es muy importante porque hay muchas personas que dicen yo no quiero estar en silencio porque el silencio me agobia. Y eso significa que estar contigo mismo te produce ansiedad. Y también pasa una cosa, que el sonido se asocia a la diversión y el silencio al aburrimiento. Quiero empezar con unas palabras que leí ayer preparando este tema que me encantó, que decía: lo que más me impresionó fue el silencio. Era un silencio inmenso, diferente a cualquier otro que hubiese conocido en la tierra. Tan vasto y profundo que empecé a oír mi propio cuerpo, los latidos de mi corazón, las pulsaciones de mis vasos sanguíneos, e incluso parecían audibles los leves frotes de mis músculos moviéndose unos sobre otros. Estas palabras son de Alexei Leonov en el libro Planeta Tierra, que es un libro sobre las sensaciones de los astronautas de todo el mundo cuando van al espacio. Entonces me pareció impresionante cómo describe ese silencio que es quizá el único silencio real, donde ya no escuchas nada, que es que llega en extremo. Y empecé a leer ayer todos los estudios realizados sobre el tema del silencio. Y me parece, Cristina, que es un tema importantísimo, porque estamos en un momento donde el silencio se ha puesto de moda. No sé si estuviste al tanto que hace unos años Finlandia, que quería hacer una campaña turística, decía: acude a conocer el silencio finlandés. Se utilizaron el silencio como un arma para atraer a la gente a su país, a conocerlo, porque cada vez se ha perdido más la capacidad de poder estar en el silencio. Bueno, hay un estudio importantísimo realizado en el 2013 sobre el silencio, y sabemos que cuando uno consigue estar en silencio al menos 2 horas, que es mucho, pero entiendo que en el mundo que estamos hoy en día, se generan nuevas neuronas en el hipocampo. Y el hipocampo es la zona del aprendizaje y de la memoria. Hoy en día conocemos muy pocas maneras de regenerar nuevas neuronas en nuestro cerebro. Pues se ha descubierto, y fue un estudio sorprendente, no esperaban este resultado, y este es lo bonito de la ciencia, que buscas una cosa y encuentras otra. ¿Y cuál fue la gran sorpresa de los investigadores cuando descubrieron que se generaban nuevas neuronas dentro de ese hipocampo? Es decir, conseguir al menos a lo largo del día, del frenético ruido, parar unos minutos, poquito a poco, y en ese momento el silencio absoluto no existe. Lo que se trata es conseguir oír nuestra respiración, por ejemplo, o pararse y escuchar el ruido de un pájaro. Si uno consigue ir a la naturaleza, en el mar, un río, las hojas de los árboles, eso tiene un impacto enorme en nosotros mismos, porque hoy en día el ruido nos invade, está presente en cada momento de nuestra vida. Y también pasa una cosa, Cristina, y es que el sonido se asocia a la diversión y el silencio al aburrimiento. Y no solo tiene mala fama. Tú piensas que si llegas a un sitio que está muy callado, es que no es entretenido, y tienes como a evitarlo, quieres marcharte. Y el silencio se conecta con lo que nos calma y nos reconforta. Y eso es muy importante, porque hay muchas personas que dicen yo no quiero estar en silencio porque el silencio me agobia. Y eso significa que estar contigo mismo te produce ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando estás en silencio conectas con tu interior, conectas con la belleza de lo exterior, con esa mirada, con esa observar a la gente. O sea, das un paso más. Conectas con tu hemisferio derecho, que es el hemisferio emocional, que es básico para estar en equilibrio con uno mismo. Pero yo estoy seguro que algún oyente dirá: es que a mí el silencio me angustia. O sea, estar mucho tiempo en silencio, y hay estudios muy interesantes sobre cómo hay gente que el silencio les genera mucho temor interior. Lo primero es que tú tienes que estar bien contigo mismo. Y por otro lado, si lo pensamos, todos los grandes místicos, los grandes autores, los grandes personajes desde Buda, Jesús, Mahoma, han hecho retiros de silencio para luego poder explicar sus teorías de la vida, de la filosofía. Pero nos podemos ir desde un Sócrates, podemos irnos a Platón, o los grandes descubridores, pues te lo he dicho muchas veces, debajo de un árbol, en silencio, observando un árbol, y de repente cae una manzana. Y entonces aquí tienes toda la teoría de la física, ¿no? Efectivamente. Y hay que descubrir el silencio, Cristina, es que hay que descubrirlo. O sea, yo animaría a los oyentes a no tener miedo a descubrir ese silencio, porque en el frenético mundo que nos llevamos hoy en día, si no somos capaces de parar, son las circunstancias las que nos dirigen, son las circunstancias las que mandan, no somos nosotros los que tomamos las riendas de nuestra vida. Y para poder ser dueños de nuestra vida, tienes que activar lo que llamamos el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso de la calma, de la relajación, que potencia el sistema inmunológico, y para poder potenciarlo tienes que parar.
y no tener miedo a encontrarte con el silencio. Bueno, efectivamente, es que la soledad a veces tiene un componente muy negativo, tiene un componente muy perjudicial, y efectivamente en los últimos años se ha descubierto, y mira qué cifra te doy, Cristina, que sentirse solo afecta como fumar 15 cigarrillos al día. Es decir, que esa soledad no deseada, esa soledad impuesta que hoy en día la encontramos en todos los estratos de la sociedad y especialmente en los jóvenes, curiosamente, pero esa soledad es muy perjudicial. Pero hay una frase que dice mi padre, que dice: para estar bien con alguien, lo primero es que hay que estar bien con uno mismo. Y esto lo repite en las terapias de parejas, con temas de amigos, en temas familiares. Y yo esto lo pensaba hoy: estar bien con uno mismo significa estar bien con uno mismo a solas. Saber cómo eres tú en la soledad, en el momento que no hay ese bullicio, en el momento que tú te encuentras solo con tus pensamientos antes de meterte en la cama, en el trabajo, y estás a punto pues, de enfrentarte a algo tú solo. Y cuando tú sabes enfrentarte a esa soledad de forma sana y saludable, cuando tú sabes utilizar esa soledad o ese aislamiento como método de crecimiento, sabemos que tiene grandes beneficios para el cerebro. Tanto es así, Cristina, que la soledad deseada como la soledad no deseada producen cambios bioquímicos en el cerebro. Uno es el positivo y otro es el negativo. Sí, la soledad no deseada, sabemos que 2 semanas de aislamiento, de confinamiento, de encarcelamiento, etcétera, producen unos cambios en una zona que se llama el núcleo dorsal del ráfid, zona del cerebro que ningún oyente tiene que recordar, pero se producen cambios en el cerebro que se tienen que reactivar cuando luego uno vuelve a la vida normal. Cuando uno está solo, cuando uno medita, uno reza, uno lee, uno escucha música, pero en ese silencio, y lo aprovecha como un momento de conexión con uno mismo, se sabe que, por ejemplo, las hormonas del estrés, las hormonas de todo el sistema inflamatorio y autoinmune, que se enferma tantísimo en momentos donde uno está bajo amenaza, disminuye. Y esto es muy bonito, porque hoy en día hablamos mucho de que los jóvenes y que los niños estén todo el día realizando actividades, que vayan de un sitio a otro, los metemos en todo tipo de extraescolares. Hay como un hiperactivismo brutal en todos los estratos de la gente, ¿no? Hacer. Y cuando dejamos de hacer, de repente, o dejamos de estar rodeados, o nos genera un poquito de ansiedad. Pero si sabemos gestionar eso para encontrarnos bien con nosotros mismos, eso incluso, lo que tú decías al principio, está vinculado con gente más inteligente, porque es un momento de grandísimo crecimiento. Y la inteligencia también tiene que ver, que hay muchos tipos de inteligencia y es un gran tema, pero la inteligencia es también la capacidad de gestionar nuestro estrés, nuestro entorno, todo lo que nos lleva, saber distinguir lo urgente de lo accesorio, lo importante de lo menos importante. Y entonces cuando uno aprende a hacer eso en pequeños momentos de soledad, que en vez de generar ansiedad te generan paz, estás creciendo por dentro. Y esto es importantísimo. El estudio del que hablamos, lo que explica es que esa gente incluso tiene el coeficiente intelectual más alto. También es verdad que podría ser al revés. No tanto que esa soledad voluntaria genera gente más inteligente, sino al revés. Que la gente más inteligente busca momentos de estudio, de soledad, de no perderse en tanta gente. ¿Me entiendes? Ya no es en doble dirección. Y muchas veces lo que sucede es que la gente pues que tiene más inteligencia, y hablando por inteligencia, más ganas de aprender, de conocer, de entender, de leer, de cultivarse, prefieren estar solos y prefieren tener momentos para cultivar esa inteligencia que estar rodeados de personas. Entonces es de doble carril, de doble sentido. Por eso yo muchas veces digo que cuando aprendemos a estar solos de forma sana, esto nos va a ayudar muchísimo. Por un lado, para conectar con nuestro interior, para saber qué queremos en la vida. Porque si uno no tiene tiempo de parar, son los acontecimientos del día a día los que nos dirigen y los que nos conducen por la vida.